Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y me da muchísimo gusto y un enorme placer poder saludar como cada martes de Agenda TV. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial para hablar sobre un tema muy especial, precisamente. Y ella es Claudia de Menegui. Laura de Menegui, sobrina de Sergio Pitol. Hola, ¿qué tal, Tomás? Laura, ¿cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros, Laura. Y es un tema de un personaje, sobre un personaje muy apreciado en Jalapa, en Veracruz y en nuestro país, en nuestro México. Un personaje que sin lugar a dudas ha hecho grandes aportaciones literarias aquí a nuestro estado, nuestro país. Laura, ¿qué nos vienes a comentar, a platicar sobre Sergio Pitol? Quien hay un gran debate público respecto a su situación, respecto a su estado de salud, respecto a su obra, respecto a su trabajo literario, respecto a todo lo que ha venido haciendo él en vida. Laura, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está tu tío? Mira, actualmente está estable, está en la cuarta etapa de una enfermedad mental que es muchísimo más agresiva que el Alzheimer, que se llama afasia primaria progresiva no fluente, y digamos que está estable, está bien, está cuidado, ¿no? ¿Es estable bien dentro de su enfermedad? Claro, dentro de una enfermedad, ¿no? Para cómo la familia lo recibió o lo pudo ver, sobre todo mi papá y yo, que nos prohibieron verlo durante 3 años. Mi papá, de hecho, tuvo una restricción judicial, en donde si él se acercaba ciertos metros a la redonda de su casa, lo podía agarrar la policía y meterlo a la cárcel. Yo no, pero bueno, pues con ese miedo, ¿no? De estarme enfrentando a esta camarilla, comandada por Rodolfo Mendoza, que en ese entonces era el director del IVEC, del Instituto Veracruzano de Cultura. Actualmente, como te digo, mi tío está estable, está bien. Yo agradezco muchísimo estos espacios porque además me llama la atención que siendo el personaje que es, la figura pública, la importancia que tiene mi tío en Veracruz, quitándote a ti, a la periodista Claudia Guerrero Martínez y al periodista Armando Ortiz. Nadie me ha dado un espacio para que yo pueda hablar sobre la situación de mi tío, ¿no? Oye, Laura, ¿cómo llegamos a esta situación de confrontación? Digo, ¿cuál fue el proceso de deterioro de Sergio Pitol? Es un poco larga. Sí, lo más sintético posible, digámoslo así. Mira, mi tío fue diagnosticado con una enfermedad que es afasia primaria progresiva no fluente por un neurólogo que se llama Mario López Gómez, que es discípulo del neurólogo en Boston que descubre las afasias, porque hay diferentes tipos de afasias. La relación entre mi tío y mi papá, que es Luis de Menegui, fue siempre muy estrecha. Mi papá veía a mi tío como su hermano mayor porque mi tío queda huérfano a los 4 años. Tiene una relación de cartas, porque mi tío vivió más de 30 años en el extranjero, entonces hubo una relación de cartas. Tendrá, no sé, 25, 30 años, imagínate la cantidad de cartas, ¿no? Claro. Y la relación ahí pues tan estrecha. Entonces cuando a mi tío, digamos, le diagnostican la enfermedad, el neurólogo le pide a mi papá que esté muy al pendiente de mi tío Sergio, porque la enfermedad se va a ir agraviando al paso de los años y le va señalando a través de etapas lo que va a suceder en cada etapa. En ese entonces, en el 2009, que es la segunda etapa, mi tío, pues no sé, se le empezaron a olvidar nombres, ya no reconocía las caras, olvidaba eventos a los que tenía que acudir, etcétera. No era nada grave. Sin embargo, como es progresiva, más o menos en el 2013, a mi tío le detectan un fraude, mi papá le detecta un fraude que le hace del despacho del contador Melquiades, olvidé el apellido, pero... A ver, vamos a el momento en que les detectaron la enfermedad a Sergio Pitol, tu tío.
¿Con quién vivía en ese momento? Mi tío siempre ha vivido solo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y ya para entonces su hermano mayor, que es Ángel Pitol de Menegui, ya había muerto. Entonces digamos que y él nunca vivió en Jalapa, su hermano vivía en Querétaro. O sea, la persona que más allegada a mi tío era mi papá. Y en consecuencia era yo también, ¿no? Ok, 2009 es la segunda fase de la enfermedad. Ajá. ¿Qué pasa ahí en términos familiares o de convivencia? ¿Sigue viviendo solo Sergio Pitol? Sí, sigue viviendo solo y sigue haciendo su vida normal, salvo estos pequeños detalles en que ya se le dificultaba muchísimo hablar, por ejemplo. Es más, creo que ya no podía hablar y ya se le dificultaba mucho leer. Y hay un video en YouTube que se llama El final de mi obra, donde mi tío está con Jorge Volpi y mi tío le está leyendo, le cuesta muchísimo trabajo, acaba de sacar un libro que se llama Autobiografía Soterrada y dice, esto es lo último que voy a escribir. Y de hecho no lo escribe, sino que son como pasajes de muchas obras que él tiene y hace esa autobiografía soterrada. Ok, entonces, médicamente en tratamiento. Sí. 2009, ¿sigue viviendo solo? Sí. Sí, ¿tiene ya ahí una especie de colaboradores, de oficina? Sí, tiene a un asistente, digamos, que se llama Manuel Jiménez Pale, que lo tuvo durante muchísimos años. Su chofer también, que duró con él 30 años, que se llama Guillermo Perdomo. 2 muchachas, una cocinera y otra persona que le ayuda a hacer la limpieza de su casa. Una es Toñita y la otra es Yolanda, que también tenían muchísimos años con él. El hijo de Yolanda, que lo veía prácticamente como su hijo o nietecito, que es César. Y muchachos ahí que iban pues a estudiar su obra. Tenía un asistente que no recuerdo, pero poco tiempo después entra otro que se llama Roberto Culebro, ¿no? Que él llega a ser parte de este autodenominado círculo más cercano, que es esta camarilla que se empieza a aprovechar de mi tío. Más o menos, a ver, por aquí va la vida familiar. Tu papá se va a tener un mayor acercamiento con Sergio Pitol a solicitud del médico, que le está diciendo, ¿sabes qué? Hay que tener más cuidado. Claro, pero tú imagínate la relación de mi papá con mi tío. Claro. Que lo acompaña desde el 2006 a visitar a Mario López Gómez. Al doctor. Claro, que vive en México. Y un año antes, los únicos que asistimos al premio Cervantes, que se lo dan en el 2006, se lo dan desde el 2006. Fue mi papá, mi hermana, mi cuñado y yo. O sea, el círculo familiar eran ustedes. Claro, y yo tengo fotografías, por ejemplo, de mi hermana vive en Cholula y tiene hijos pequeños y mi tío se desplazaba Jalapa, Cholula para asistir a la fiesta de cumpleaños del hijo de mi hermana de 5 años y partir una piñata. Y tengo fotografías de mi tío aplaudiendo mientras cortan la piñata. O sea, tú imagínate la relación que teníamos. Claro. Y de manera paralela tenemos sus relaciones laborales. ¿Cómo se conforma o se va conformando este círculo que se autodenomina íntimo de Sergio Pitol, encabezado por esta persona que nos comentaste? Más o menos yo tengo conocimiento de que aparece Rodolfo Mendoza en el 2009, porque en la editorial de la Universidad Veracruzana, siendo Raúl Arias Lobillo el rector de la universidad y Agustín del Moral director de la editorial, forman 2 colecciones. Una es Biblioteca del Universitario y la otra es Sergio Pitol Traductor. Ya mi tío era una persona vulnerable, eso lo quiero dejar bien claro. Y de pronto, yo era una persona muy cercana antes, digamos que lo ayudaba a resolver algunas cosas, me pedía ayuda, etcétera, y de pronto aparece este tipo que se llama Rodolfo Mendoza, que yo no sé ni de dónde viene, y de buenas a primeras es director de la colección Sergio Pitol Traductor. El punto es que yo ese año me voy a Madrid a estudiar y regreso 2 años después. Cuando regreso ya de plano lo veo completamente inmiscuido en la vida de mi tío. O sea, es al grado de que le dice Sergio, ¿no?
O sea, pasan de la vida laboral, digámoslo así, a la vida íntima ya de Sergio Pitol, claro, el maestro. Ajá. Ahí aparece, te digo, Roberto Culebro, en el 2011, aparece Rodolfo ya de plano, o sea, tuteando a mi tío y expresándose como si hubieran tenido una relación de 20, 30 años, ¿no? Y a mi papá y a mí nos empieza a parecer un poco extraño, pues cómo se expresa de mi tío, estos aires de grandeza que tiene, etcétera. ¿Qué tipo de expresiones tenía Rodolfo Mendoza? Pues, por ejemplo, no sé, sacan el elogio del cuento polaco y es casi, yo soy el que hice el prólogo y Sergio en segundo plano, ¿no? Que es una recopilación de cuentos de mi tío. O hacen una revista que se llama La Nave, que no sé si tú la recuerdes, cultural. No lo recuerdo. Bueno, y él se pone como director y va como, pues eso, como utilizando el nombre de mi tío. De hecho, yo estoy terminando un estudio que va del 2006 al 2017 de cómo este tipo, si tú le quitas a Rodolfo Mendoza todo lo que ha hecho, todo lo que se ha colgado, todas estas entrevistas que dio, porque mi tío ya no podía hablar, te das cuenta que es un pobre diablo, que no tiene carrera, que no ha hecho absolutamente nada. Toda su carrera, todo lo que ha hecho, todos los puestos que ha tenido, ha sido porque se ha colgado del nombre de mi tío. Hasta ahí, Rodolfo Mendoza, ¿hasta qué punto hasta qué punto llegó a limitar el acercamiento de ustedes con Sergio Pitol? Pues, por ejemplo, el Hey Festival 2011, antes de que estuviera en Jalapa, estaba en Zacatecas, fue un fracaso. Y Rodolfo vio la manera de que por el nombre de mi tío, que de hecho ese año el Hey Festival está dedicado a Sergio Pitol, llegar a Jalapa, ¿no? Lo curioso es que yo voy con mi tío y le digo, pues yo quiero participar porque en la producción. Y me bloqueó absolutamente todas las maneras en que yo pudiera participar. Y de plano, pues yo vi la manera de hacerlo, pero no fue porque él me metiera, me ayudara, sino que pues fue a través de la manera en cómo yo vi de meterme, ¿no? Hice una producción muy pequeña, muy... Y eso era, o sea, no nos avisaba cuando iban a haber homenajes de mi tío. Él se presentaba como realmente la persona más allegada, intentaba hacer ver que mi tío no tenía familia, que estaba solo, que él era pues realmente como su brazo derecho, cuando eso es completamente falso, ¿no? La persona más cercana de mi tío siempre fue mi papá. Sin embargo, a partir del 2011... ya es más evidente. Rodolfo Mendoza empezó a tomar ya prácticamente el control. Claro, de mi tío. De Sergio Pitol. Y a ustedes completamente se nos empieza a rezagar poco a poco. Y lo interesante es el trabajo que estoy a punto de terminar, que con mucho gusto se los paso. Claro. De ver cómo Rodolfo empieza a contestar las entrevistas que le hacen a mi tío. Es que Sergio opina no sé qué, es que Sergio o sea, porque mi tío ya en el 2011 no hablaba una sola palabra. Bueno, repetía las palabras, pero ya no hablaba. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién declara? ¿Quién describe? ¿Quién opina? Se asume como Sergio Pitol. Claro, se asume. Y es bien interesante verlo, cómo va. Pero lo interesante es que en el 2015 es tan soberbio y se cree pues tan arropado, porque es cuando te digo que está toda esta estrategia para hacerle ver tanto a los intelectuales como a la sociedad que Sergio Pitol está perfectamente lúcido, ¿no? Y que lo único que tiene es muy torpe, porque no se aclara si es disfasia o afasia. Él dice que es una afasia, ya de entrada es una enfermedad mental, pero bueno. Y pone a declarar a Sergio Pitol, es decir, no es que lo ponga a declarar, sino que a través de un periodista que es veracruzano, que es el corresponsal del Universal, que se llama Edgar Ávila Pérez. Yo no sé si Edgar se presta. Edgar me dijo
que esas declaraciones, porque yo le dije, es imposible que mi tío te haya podido hablar de Ayotzinapa, mucho menos de Enrique Peña Nieto, y muchísimo menos de la internet, cuando yo tengo pruebas de que mi tío nunca tocó una computadora. ¿Te parece bien si vamos a un pequeño corte, Laura? Sí. Y regresamos para ahondar justamente en esa parte que ya Rodolfo Mendoza empieza a tomar el control absoluto de la vida y obra de Sergio Pitol. ¿Te parece? Adelante. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Recuerden que estamos aquí en Agenda TV, volvemos. Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Le hacemos la invitación para que nos den un seguimiento en nuestro canal de YouTube de Sociedad 3.0 y de la misma manera que nos acompañen en nuestras redes sociales de Sociedad 3.0 y Agenda MX. Les recordamos nuestra programación habitual aquí en Sociedad 3.0. Los lunes La Conjura. A las 8 de la noche, los martes aquí Agenda TV, los miércoles Showtime Sport, los miércoles Arena Política y Jalapeando, y los viernes Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano y Links de Sociedad 3.0. Seguimos platicando con Laura de Menegui. Ella es sobrina del maestro, del literato Sergio Pitol, en esta muy interesante charla. Laura, previo al corte estamos hablando acerca de tus diálogos con el periodista Edgar Ávila, corresponsal del Universal,
cuando tú le cuestionabas acerca de que Sergio Pitol, tu tío, no le pudo haber hecho declaraciones sobre Peña Nieto, sobre Ayotzinapa, ni sobre el internet. Claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, él, yo no lo conocía hace apenas unos 2 meses cuando vuelve a salir toda situación de mi tío, cuando yo lo doy a conocer que mi tío está mal, que lo abandonaron. Entonces otra vez los medios, digamos, se acercan a mí, se acercan a la familia, y entonces Edgar lo manda el Universal para que vea cómo está mi tío. De hecho, él entra y pues se enfrenta a un Sergio Pitol ya en la 4ª etapa de su enfermedad. La verdad que lo vi un poco pues con pena, no sabía ni qué decirme, y de plano yo sí le dije que pues esa entrevista que había publicado era pura mentira, porque es pura mentira. Mi tío no pudo haber contestado eso, y además le digo que 2 meses atrás, el 11 de noviembre del 2014, se hace un juicio de interdicción, y en ese juicio de interdicción queda en actas, queda establecido que mi tío no habla, no escribe y no lee, y además ponen, que eso es lo más, no sé, irónico del asunto, en esa diligencia la jueza osa poner la enfermedad de mi tío, que es afasia primaria progresiva no fluente, que no habla, no lee, no escribe, y que además escucha muy, muy poco, ¿no? 5 días después, el 18 de noviembre del 2014, lo declaran interdicto. Ante esos cuestionamientos, ¿qué te dice el periodista Edgar Ávila? Él me dijo que, bueno, que él había mandado un cuestionario al correo de mi tío, que es billyupward@gmail.com, Sergio Pitol. Con ese correo hicieron y deshicieron, barbaridad y media. Yo creo que lo que nunca pensó Rodolfo y el autodenominado círculo más cercano es que yo un día iba a tener ese password de ese correo, y que tengo todas las conversaciones y todos los correos que enviaron 2014, 2015 y 2016. Pero además dice que él, bueno, manda las preguntas, y que él tardaron mucho tiempo en contestarlas, y que pues a él se las contestaron, le dieron una hoja impresa, y que pues ahí estaban las respuestas de Sergio Pitol, y que lo único que hizo después fue ir con un fotógrafo, que no sé el nombre del fotógrafo, a tomarle unas fotografías a mi tío, y que bueno, pues que él no se enteró bien qué estaba pasando. Pero lo que sí hay, que yo lo tengo y además está bajo notario, es que Edgar Ávila publica en su Facebook oficial que le da las gracias al maestro y a Rodolfo Mendoza por la visita que va a hacer, y ahí se ve a Sergio Pitol con un letrero, que se lo tengo, que luego si quieres se los doy, en donde mi tío está copiando su nombre, porque ya no podía escribir. O sea, en primera instancia, Edgar Ávila acepta que no hubo una entrevista con grabador en mano, con una cámara de video, sí, sino que él manda las preguntas, el cuestionario, ajá, y que le regresan por escrito, claro, las supuestas respuestas, de Sergio Pitol, las cuales asumiría yo que estás insinuando, diciendo entre líneas, que las respuestas las manda Rodolfo Mendoza. Pues sí, yo creo que fue Rodolfo Mendoza, o haciéndose pasar por Sergio Pitol. Claro, haciéndose pasar, todo para, es que aquí está exactamente el nombre de esa entrevista, todo para hacer una estrategia de que mi tío está perfecto. Está tan bien Sergio Pitol que hasta contesta cuestiones de la actualidad, como es Ayotzinapa. O sea, pero que está lúcido, que mente lúcida, claro, está al día el señor con los temas de actualidad, y que por lo tanto él mentalmente está bien. Está perfectamente bien. Sin importar el juicio que ya... Sin importar que estaba interdicto. Porque además hay otra cosa. En ese entonces estaba interdicto mi tío. Y la tutora interina, pero era tutora, era Adelina Trujillo Landa. Y las curadoras es Elizabeth Corral Penny y Nidia Vincent. Ellas tuvieron que haber otorgado el permiso para que se llevara a cabo esta entrevista. O sea, ellas tuvieron que haberle solicitado al juez un permiso para que mi tío pudiera hacer una entrevista, lo cual no hay. O sea, jurídicamente no hay... Jurídicamente, tela.
Oye, Laura de Menegui, ¿en qué momento la familia Sergio Pitol, es decir, tu padre y tú específicamente, dejan de tener contacto, ingreso, acceso a Sergio Pitol, a su casa, a su biblioteca, a su estadía? Mira, cuando mi tío regresa de Cuba, que se va en julio, regresa 15 días después. ¿Julio de? 2014. Se va al CIREN, que es el centro neurológico que está en Cuba. Él ya lo había visitado un par de veces antes, porque tú imagínate que vas perdiendo, ¿no? Quién eres, la capacidad del lenguaje, la ubicación en tiempo y espacio. O sea, mi tío se estaba volviendo loco, ¿no? Entonces, él en esta desesperación, pues vio a miles de neurólogos, miles de tratamientos, miles de remedios, si tú quieres caseros, si tú quieres alternativos, etcétera. O sea, él luchó hasta el final. Pudo. Y yo creo que sigue luchando, ¿no? Entonces, regresando de Cuba, hay un diagnóstico y es un diagnóstico desfavorable. También está ya el diagnóstico de Mario López Gómez, que es más o menos en finales de agosto, que mi papá lo visita, donde el neurólogo le dice, Luis, don Luis, ya está entrando su primo en la etapa más delicada de la enfermedad, una de las más delicadas, que es la tercera. Tienes ya que empezar a ver lo de un juicio de interdicción, porque don Sergio va a tener momentos muy, muy complicados, ¿no? Como cuáles. Ya no controlaba los esfínteres, mi tío, en el 2014. Ya no sabía quién era. Tenía una pulsera, se salía de su casa en las noches y ya no sabía cómo regresar. De hecho, llegó a tener una pulsera que le puso el chofer, o Rodolfo, yo no sé quién, no fue mi papá, que decía Sergio Pitol, la dirección de su casa, Pino Suárez 11, y un teléfono de contacto, que son las pulseras que en Estados Unidos se le pone a una persona con Alzheimer. Entonces, con esta situación, con el fraude que se había presentado en diciembre del 2013, mi papá habla con el autodenominado círculo más cercano, en especial con Elizabeth Corral, se ven en un Italian Coffee, que en Maestros Veracruzanos, y mi papá le dice, mira, Sergio está pasando por esto, aquí tengo la carta de Mario López Gómez, donde me está diciendo qué hacer. La familia, no Luis de Menegui, la familia, hemos decidido hacer un juicio de interdicción, y bueno, me acerco a ti porque eres una persona cercana a Sergio, para que me ayuden con Sergio, ¿no? Porque sí había muchos momentos de lucidez de mi tío, pero había muchísimos momentos de no lucidez, de levantarse en las noches, prender las hornillas de su cocina y que oliera gas, en que sacaba dinero y ya no sabía en qué se lo gastaba, que sí, que no, que pagaba, etcétera. Esto es septiembre del 2014, ¿de acuerdo? Al final, pues Elizabeth le dice que sí, que no sé qué, que lo va a ayudar. Habla mi papá con 3 personas más y empezamos a juntar todos los papeles que se necesitan para iniciar un juicio de interdicción. Entonces, más o menos nos tardamos un mes. Para sorpresa de mi papá, el doctor Mario, iban a operar a mi tío de unas cataratas que tenía en los ojos en septiembre del 2014. Entonces mi papá aprovecha la oportunidad para convencerlo de que ya tiene que tener 2 enfermeros, uno en la mañana y uno en la noche, para que más o menos vigilen qué está pasando con él. Claro. ¿Por qué? Porque como tenía tantos tratamientos y tantas medicinas, de estos miles de tratamientos en su tocador, cuando a mi tío le daban ataques de ansiedad, se sentía con miedo, ansioso, etcétera, simplemente llegaba al tocador y se empezaba a meter pastillas sin ton ni son. O sea, en su desesperación. Claro, porque esas pastillas muchas veces eran Valium o tranquilizantes, etcétera. En su desesperación iba y se las metía.
Entonces el doctor Mario López Gómez le dijo, Luis, es bien importante que Sergio ya tenga control de enfermería. Más o menos que te vayan informando cómo son sus comportamientos, cómo son los tiempos de sus evacuaciones, cómo es su sueño, cómo son porque se irritaba muchísimo, cómo son esos descontroles que va teniendo, ¿no? Y ser muy puntual con el medicamento. Claro, por supuesto, con el medicamento que Mario López Gómez iba a recetar. Entonces, sí, efectivamente mi papá puso 2 enfermeros, uno en la mañana y uno en la noche. Y Mario López Gómez le dijo, voy a recetar una medicina que se llama quetiapina, media pastilla antes de dormir, con vigilancia de un enfermero. Mi papá, de hecho yo estaba ahí con él cuando fuimos a ver a Mario López Gómez. Regresamos, le damos la receta al chofer, que es Guillermo Perdomo. Guillermo Perdomo la compra, le da la receta al enfermero y el enfermero se la empieza a dar. Esto es septiembre, ¿de acuerdo? Sí. Para sorpresa nuestra, bueno, eso nos enteramos después, pero en octubre del 2014 resulta que mi tío, va y le presenta una denuncia penal. ¿Por qué delitos? Intento de asesinato con esta pastilla, que es quetiapina, por quererlo encerrar a través de 2 enfermeros, de privarlo de su libertad, por haberle puesto una chapa en su casa, sí se la puso, pero con indicaciones de que la llave se cerrara a partir de las 10 de la noche. Para evitar que se saliera. Claro, una vez que mi tío estuviese dormido. Con un supuesto poder para actos, supuestamente con ese poder, mi papá iba a despojar a mi tío de todos sus bienes. Ese poder data de los años 90, fue para comprar una propiedad de embriones y en ese acto se consume. O sea, ya queda sin efectos el poder y no me acuerdo qué otra tontería. Eso es octubre 2014 y un mes después lo declaran interdicto. Ahora, ¿cómo demonios mi tío dijo todo eso que está en la denuncia? ¿Cómo? Si ya no hablaba, ya no escribía, ya no leía. Y consta en actas en esa diligencia que mi tío se comunica a través de señas que otras personas interpretan. El juicio contra tu papá, ¿en qué terminó? En que lo absolvieron. ¿En qué fecha? Como en marzo del 2016, más o menos. O sea, fue una batalla año y medio. Año y medio, claro. ¿Le investigaron? La carpeta de investigación es de este vuelo. Claro, al final, lo único que no quisieron poner ahí, porque eso se niegan a poner, es que manipularon a un incapaz. Pero bueno, eso es otra cosa y eso vamos a seguir dando la pelea porque mi tío fue manipulado como un incapaz, tanto en esa denuncia como en todo el juicio de interdicción. O sea que prácticamente a partir de octubre de 2014, ustedes fueron hechos a un lado. Claro. Por este ya autodenominado círculo muy cercano. Integrados por... bueno, la cabecilla es Rodolfo Mendoza, Elizabeth Corral Peña, Nidia Vincent Ortega, Guillermo Perdomo Mendoza, que es, bueno, era el chofer, Roberto Culebro. Yo creo que esos son los principales, ¿no? A partir de ese momento y en lo que tu papá estaba muy entretenido en su juicio, ¿qué fue pasando con Sergio Pitol? No, mi papá no se entera de esa denuncia. Mi papá se entera meses después de que tiene abierta una denuncia. No, lo que pasa es que el 11 de... Mi papá mete todos los papeles. El juicio se radica en el juzgado octavo de materia familiar. La jueza se llama María Concepción Andrade López y pues tienen que hacer una diligencia a casa de mi tío. Ahí están Elizabeth Corral, Nidia Vincent, supuestamente apoyando a mi tío en esa diligencia en su casa, y mi tío manifiesta que no quiere a mi papá, que no quiere saber nada de él, supuestamente. Yo estoy abajo junto con un primo
que es hijo del hermano que ya falleció de mi tío, que es Ángel Pitor, con su hija, con mi prima, y no nos dejan entrar. Simple y sencillamente la jueza no nos deja entrar. Se hace la diligencia, consta en actas que mi tío no habla, no lee y no escribe. Ponen ahí en la diligencia que la enfermedad es afasia primaria progresiva no frecuente. Pero haz de cuenta que la dicen como si fuese una gripa, ¿no? Este señor tiene una gripa. Mañana se le quita, ¿no? Claro. Y bueno, para sorpresa nuestra es que el 18 de noviembre declaran interdicto a mi tío y nombran a Adelina Trujillo Landa, que en ese entonces era la procuradora del DIF, del niño, del menor, del adulto mayor, ya sabes, estos puestos. Un dependiente de Karime Macías. De Karime Macías, claro, es que ahí gobernadora, digo, bueno, de facto, esposa del entonces gobernador y delincuente Javier Duarte de Ochoa. Por supuesto. Y pues prácticamente quien realmente tenía el control de muchísimas cosas, y para ello va hasta chutarse el libro de Sí merezco la abundancia, está buenísimo, por mi queridísima amiga Claudia Guerrero, en días recientes que lo presentó, y pues bueno, ahí se detalla claramente el poder que tenía esta señora. Entonces, en línea directa, el DIF mete su cuchara, digámoslo así, pero además, con Sergio Pitor. Claro, ¿por qué? Y esas son las preguntas que estaría bien contestarnos. ¿Por qué el DIF mete su cuchara ahí? Porque además había una tutela legítima. Si tú lees el Código Civil de Veracruz, es muy claro que el artículo 412 y 419 dice que la tutela es hasta el 4º grado, si hay una familiar hasta el 4º grado, y si hay una tutela legítima, a la cual estaba mi papá, ¿no? O sea, dijéramos que el DIF, en todo caso, su legitimidad hubiera sido siempre y cuando no hubiera ningún familiar cercano. Claro. ¿No? En este caso, y si mi tío hubiese sido una persona vulnerable, claro, que no tuviera recursos propios para poderse valer por sí mismo, a lo cual... Bueno, todo lo contrario, tenía sus propios recursos, y pareciera, lo digo como pregunta, que ese fue el motivo por el cual el DIF se mete de esa manera. Pues bueno, es que yo estoy haciendo una investigación muchísimo más profunda para demostrar precisamente cuál fue, por qué el DIF se mete ahí, ¿no? Y cuál es la relación de Rodolfo, cuál fue el papel de Nidia y Elizabeth, etcétera. ¿Qué va pasando con la obra de Sergio Pitor? Bueno, se meten, pero es que ahora el problema es toda esta campaña que esta gente inició para supuestamente demostrar que Sergio Pitor estaba completamente bien. Entonces, lo llevaron a ferias de libro, a disque firmar libros, que eso fue en la FILU 2015, lo llevaron le hicieron disque un coloquio veracruzano, en donde no va Sergio Pitor, y ¿quién crees que recibe el premio? Pues Rodolfo Mendoza. Después hay una chica que se llama Nelly Palafox, que le organiza se llama Álbum Personal, una disque exposición de la obra y vida de mi tío, y llevan a mi tío, yo tengo el video, y ya no sabe ni dónde está parado, se ve sumamente mal, y nada de eso hay una orden del juez permitiendo que se pueda hacer todo esto, porque mi tío está interdicto hasta hace un mes. Nosotros seguimos apelando, se gastan el dinero de mi tío, malgastan el dinero de mi tío, nunca ven de cuidar el dinero de mi tío, hasta que simplemente se van, lo dejan abandonado. Eso es el 16 de diciembre del 2016, entra la familia. En el cambio de gobierno. Claro. Ahora, ¿por qué se la vuelven a dar al DIF? Porque se la volvieron a dar al DIF. Porque el recurso está en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hasta que eso no se resolviera, pues digamos que hubo una laguna legal.
y entra la nueva administración, pero ya con otra actitud ante la familia, de entran, conozcan, vean cómo está su familiar, ayúdenos. Y ahí es lo que yo he estado declarando cuando se vuelve a destapar el problema hace 2 meses. ¿Cómo encontramos a mi tío? Con llagas, tumbado en una cama, sin poderse mover, completamente desubicado, sin dinero, porque esta gente, en lugar de prever, de guardar, de ver que le pagaran regalías, etcétera, no hicieron nada, dejaron deudas, Tomás, por arriba de los 300,000 pesos. O sea, literalmente este círculo íntimo. Claro. Que además se asumen maestro, amigo, Casi hermanos de Sergio Pitor. Claro. Aquí además hay una carta que, o sea, que han depredado completamente. Deleznable, de Elizabeth Corral Peña, que se llama La novela de Pitor, en donde acepta que está perfectamente mal. Y dice una serie de mentiras, pero lo que no se pone a ver Elizabeth es cómo dejó a mi tío. No nada más, Elizabeth, lo dejaste lleno de llagas, completamente desubicado, completamente solo, permitiste que el chofer que lleva 30 años lo abandonara a las 11 de la noche junto con la enfermera. Nunca se presentaron, nunca llegaron con la familia y con la tutora que pusieron en esa transición, y le dijo, mira, estos son los medicamentos que toma don Sergio, estas son las cuentas, esto es lo que se debe. No, lo dejaron completamente solo, abandonado. Y lo peor del caso es que yo las denuncié. Elizabeth dice en esta carta que meses después, y que es por aprovecharme de las circunstancias, yo no me quiero aprovechar de absolutamente nada. Yo al mes la denuncié penalmente por manipulación de un incapaz, usurpación de identidad, robo y negligencia. Ahí nada más. Ahí nada más, y voy a llegar hasta sus últimas consecuencias. ¿Te parece bien, Laura? Si vamos a un pequeño corte y regresamos ya prácticamente para cerrar el programa. De acuerdo. No se nos despegue, seguimos aquí en Agenda TV, volvemos. Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio.
Costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Eso aquí en Agenda TV, prácticamente ya para la recta final. Seguimos platicando con Laura de Menegui, sobrina de este importante hombre de letras en nuestro estado de Veracruz, Sergio Pitol. Laura, lo jurídico ya está en todo lo alto. ¿Cómo vamos ahí en lo jurídico? La batalla jurídica ha sido intensa del 2014 para acá, pero bueno, ya parece ser que vamos teniendo resultados en ese sentido. Sí, ya tenemos la tutela de mi tío, ya estamos por fin cuidándolo, y eso acaba de ser hace un mes, más o menos, y ahí, bueno, al entrar ya la familia como tal, a revisar cuentas, a auditar 2014, 2015, 2016, a ver pues todas las irregularidades y omisiones que tuvieron Elizabeth Corral y Nidia Vincent y la tutora, que es Adelina Trujillo, nos pudimos dar cuenta de los serios problemas financieros en que dejaron a mi tío, ¿no? Porque todo este rollo y toda esta campaña mediática de aseverar que estaba lúcido y que ellas simplemente lo ayudaban y que mi tío era quien tomaba las decisiones, lo único que provocaron fue un daño patrimonial enorme en sus cuentas, que ahora la familia está cubriendo, ¿no? Dejaron de pagar prediales, derecho vehicular, no pagaron su teléfono, dejaron de pagar quincenas, aguinaldos, los medicamentos. Como nunca hubo esta entrega-recepción con la tutora provisional que tuvo que poner el juez mientras se resolvía el recurso en la Suprema Corte de Justicia, nunca llegaron y le dijeron, mira, con el talón de cheques, la credencial resellada, el maestro, don Sergio, tiene el servicio médico. Entonces, del dinero de mi tío, que tuvo que haber sido para emergencias, para cuidarlo, para enfermeros, darle calidad de vida, para darle calidad de vida, pues tuvimos que hacer uso de él y salvarlo, porque te digo que lo dejaron con anemia, con llagas, sumamente delgado, ya no podía caminar, una apraxia motora, que estaba paralizado mi tío, ¿no? Entonces, ¿te parece justo? No, para nada. Digo, no es justo para ningún ser humano. Claro, para ningún ser humano. Para ningún ser humano, pero menos para alguien que ha aportado tanto a la cultura veracruzana. Y eso es lo que me llama muchísimo la atención, que no puedo creer que ante estos señalamientos que yo llevo haciendo, puntualmente de Nidia Vincent, Elizabeth Corral, que son dos académicas de la Universidad Veracruzana, la respuesta de la rectora, que la vi hace unas semanas... La que se acaba de reelegir. Sí, Sara Ladrón. Sí, le queda bien. La respuesta de la rectora es que yo no puedo meterme, aunque la ley orgánica de la universidad dice falta grave, porque es entre particulares y no se dio dentro de la Universidad Veracruzana. Eso fue lo que me dijo, y bueno, yo quiero revisar la ley orgánica, el código de ética, perdón, porque es dos académicos de la Universidad Veracruzana. Quiero ver, pues, la manera en que se pueda hacer justicia, porque yo creo que lo que le hicieron a mi tío es gravísimo. Y encima, perdón, que te interrumpa, está este otro personaje que para mí es siniestro, que es Rodolfo Mendoza, que tiene 3 puestos, director de la FILU, secretario técnico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y coordinador de la colección Sergio Pitol, traductor. Y yo ya declaré y vuelvo a declarar que la familia se opone
terminantemente a que ese tipo, que además es un alcohólico, y hay pruebas de que el tipo es un alcohólico, y que, bueno, uno puede ser lo que sea en esta vida, ¿no? El punto es que Rodolfo Mendoza es un alcohólico en horario de oficina, siendo director del IBEC, y eso sí es grave. Entonces, ese tipo, que yo ya demostré, y si no, voy a seguir demostrando, todos los agravios que le ha hecho a mi tío Sergio, la carrera que supuestamente tiene, que ha sido colgándose del nombre de mi tío, y además un serio problema de alcoholismo, esté en la Universidad Veracruzana. Pero además hay otro detalle: a Rodolfo Mendoza le dieron una base de técnico académico en la editorial de la Universidad Veracruzana, cuando estaba Raúl Arias saliendo y Agustín del Moral. Y adivina qué, la sigue teniendo. Pero hay una cosa, que fue director del IBEC, y él no pudo haber tenido esa base, porque o pedí un permiso, nada más que como lleva tan poco tiempo de que le habían dado esa base, no tenía derecho a permiso. Claro. ¿Y cómo demonios la sigue teniendo? ¿Cómo? O sea que toda una fichita. Es una ficha. Y el problema es de que está metido en la Universidad Veracruzana, y que me dispense la señora rectora. Y que... No es un asunto entre particulares, es un asunto de trascendencia cultural. Claro. ¿Sí? Y yo aquí voy a demostrar quién es Rodolfo Mendoza. O sea, yo no voy a parar. Y yo sé que el caso de mi tío Sergio, en unos años, va a ser peor que el de Nelly Campobello, por todo lo que hay. Y entonces sí, yo quiero que la rectora se ponga a pensar el papel que ella está jugando, arropando a este sinvergüenza y este tipejo que es Rodolfo Mendoza. Verdaderos buitres culturales. Claro. Y que se ponga a revisar, porque además yo le dejé a la rectora un escrito como el que te voy a dejar aquí. Gracias. En donde le explico, le doy pruebas, le pongo todo, absolutamente todo de lo que estoy diciendo. Entonces yo no sé por qué la rectora prefiere cuidar, arropar, proteger a este sinvergüenza que es Rodolfo Mendoza, y no acercarse a la familia y ver el agravio tan grave en la salud, en las finanzas, en la persona de mi tío Sergio. No entiendo, no trato de ponerme en sus zapatos y no logro entenderlo. O sea, en lugar de engrandecer la obra de Sergio Pitol en la Universidad Veracruzana y defenderlo, la están manchando. Porque además hay otra cosa. Acaba de salir, y yo ya tengo comunicación con Mario Casasus. Él fue el que escribió en Aristegui Noticias que hay un libro de Rulfo dedicado a mi tío, por Juan Rulfo, que está vendiéndose por internet en 8,500 pesos. Y ese libro, adivina dónde estaba: en la biblioteca personal de mi tío Sergio, que va a pasar a manos de la rectora de la Universidad Veracruzana. Y la rectora debería de estar cuidando el patrimonio de mi tío. O sea, ¿la Universidad Veracruzana se estaría robando la obra? No la Universidad Veracruzana, pero los que debieron de haber cuidado ese patrimonio fueron las curadoras, estas dos académicas. Y ya hay, y eso ni siquiera lo digo yo, ya hay un libro de mi tío perdido. Nada más y nada menos que con una dedicatoria de Juan Rulfo. Entonces, ¿por qué la universidad no pone? Yo voy a poner unas denuncias penales. Bueno, dentro de la denuncia que ya puse por robo, voy a extenderla, porque no se pueden estar robando la biblioteca de mi tío. ¿Siguen teniendo acceso a la biblioteca? No, ya no. Pero no hicieron una entrega de recepción de nada. Por eso también declaré hace unos meses que la medalla del Cervantes está desaparecida. No está. No está. Y solamente se lo pudo haber robado este grupo. Pues claro. O sea, te voy a explicar. Cuando el 16 de diciembre, en lugar de haberlo dejado abandonado, tuvieron que haber ido con la doctora Eos, que era la tutora provisional que nombra el juez, y decirle: doctora, aquí está el expediente médico de don Sergio, donde aquí está la biblioteca actualizada al día de hoy, tantos libros, aquí está los bienes inmuebles de don Sergio,
incluyendo aquí está la medalla, claro, con una foto y la medalla. Claro, por supuesto. Y eso debe estar inventariado. Eso fue lo que el DIF nos entregó a nosotros, un inventario de todas sus cosas. Y dentro del inventario y de todas sus cosas no aparecen las medallas. Híjole, Laura, pues qué lamentable que tengamos verdaderos buitres culturales, claro, que no son creadores, sino son sanguijuelas que están que le han chupado literalmente la vida y la obra de Sergio Pitol. Laura, prácticamente el tiempo se nos termina. Un saludo a tu familia. Muchísimas gracias. Esperando que dentro de lo que se pueda, Sergio Pitol esté en mejores condiciones, que le den calidad de vida. Claro. Y pues bueno, ahí está el auditorio para lo que quieras decirles. Bueno, te vuelvo a reiterar, les agradezco muchísimo a Sociedad 3.0, a ti, a Diego por este espacio. Son las únicas personas, salvo Claudia, Virginia y Armando, que me han dado esta oportunidad. Y lo que sí te quiero decir es que yo tengo muchísima fe en que se va a hacer justicia y que, no me importa lo que me tenga que tardar, yo voy a defender a mi tío y a mi familia, ahora sí que cueste lo que me cueste y el tiempo que me lleve, ¿no? Pero esto no se va a quedar así. O sea, yo no voy a permitir que gente como Rodolfo Mendoza siga aprovechándose, siga engañando, siga manipulando. Yo creo que es bien importante denunciarlo y yo es lo que voy a hacer de aquí a que ese tipo tenga su merecido. Laura, ha sido un gusto platicar, dialogar contigo, dar este espacio, cámaras y micrófonos, para dar a conocer esta situación, cámaras y micrófonos que seguirán abiertas. Muchísimas gracias. Para que en la medida que se requiera, que la situación amerite el apoyo de difundir lo que está pasando con Sergio Pitol, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por compartir esto, que no es nada fácil. No. Y de verdad que lo mejor, y que esto ojalá y tenga un final dentro de lo posible, un final feliz. Muchísimas gracias, Laura. Igualmente. Un placer. Bueno, pues este ha sido el diálogo con Laura de Menegui, sobrina del escritor Sergio Pitol. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos.